Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos, esta misma tarde ya empezamos a celebrar la Navidad y este cuarto domingo de Adviento, que nos cae ya justo cogiendo la Navidad, tendría que ser de preparación y toda esta semana hasta que llegase el día, solo que este año cae así. Y la preparación inmediata viene a ser la meditación del misterio que vamos a celebrar. Pero aquí hay varias cosas. Primera lectura es esta profecía extraña. Es David, que ya se ha hecho un palacio en Jerusalén, ya ha invadido, recordemos, el año 1000 antes de Cristo, ha conseguido quedarse ya a invadir Jerusalén, todo el monte Sión, y se hace lo que se llama después la ciudad de David, Jerusalén, que ya existía esa ciudad antes, pero en el año 1000 antes de Cristo es conquistada por él. Y al cabo de un tiempo, cuando él ya se ha sentado bien y ha hecho un palacio allí para él, se da cuenta de que el Arca de la Alianza está en unas tiendas, no tiene un edificio propio, una cosa muy sencilla, y se da cuenta de que ahí se ha pasado. Ha pensado solo para él, su bienestar, y nada para Dios. Y decide construirle un templo. Y se lo pregunta al profeta, como era obligación en aquel momento, antes de tomar decisiones. El profeta le dice que no hay ningún problema para hacerlo. Pero Dios se revela al profeta y le viene a decir a David que él no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque es un sanguinario. Aunque David, en apariencia y en el Antiguo Testamento, es un modelo en el sentido de uno que ama a Dios, pero a la vez es un gran pecador y tiene pecados y pecados graves. La gran ventaja de David es que cuando se lo hacen ver, se arrepiente sinceramente y hace penitencia y se doblega cuando le muestran el mal que ha hecho y pide perdón a Dios y a quien haga falta. Pero hizo pecados graves y además un sanguinario que hizo matar a mucha gente. Así que Dios le prohíbe por medio del profeta hacer su templo. Y su templo vendrá, y aquí hay toda una disertación sobre el futuro. Aparte de aquí que le hará hacer el templo a su hijo Salomón y que prepare el todo. Pero hay unas profecías tanto sobre el templo como sobre quién ha de gobernar. Y los judíos en aquel momento se piensan que
esas profecías eran de cara a Salomón, su hijo, pero después uno se da cuenta que son de cara a Cristo y se repiten como cumplimiento de las profecías en este Evangelio que hemos leído de San Lucas, cuando dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Todo eso sale de forma directa o indirecta en la primera lectura. Por eso los primeros se dieron cuenta, o sea, María y José se dan cuenta de cómo se cumplen las profecías. ¿Qué profecías sabían? Pues que el Mesías sería de la casa de David. Y Jesús es de la casa de David por parte de José. José solo aporta la paternidad legal, pero es de la casa de David. Pero es curioso, María es de la casta sacerdotal, o sea que es de la casta de los levitas, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Él es José, descendiente de la casa de David, descendiente de David, de la tribu de Judá. Todo eso era, la parte sobre todo de José era necesaria, pero qué curioso que a María la pongan y sea de la tribu sacerdotal. Más curioso todavía que aquel que preparara los caminos del Señor, Juan Bautista, sea por parte de padre y de madre de la tribu de Leví, sí, descendiente de Aarón, o sea, sacerdote del templo, y pasa a ser el auténtico sacerdote de la antigua alianza, el que prepara como el mayor de los profetas a Jesús los caminos. Y aquí vemos en esta presentación, o sea, en lo que es la anunciación del ángel, quién es María, lo hemos repetido mil veces, pero aquí se nos muestra no como María, sino como la llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No le dice, como decimos en el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, sino alégrate. Alégrate era el saludo de los griegos. Y María queda extrañada porque ¿cómo la saludan así? Si el saludo propio, el saludo hebreo era shalom, paz. Paz a vosotros, paz a ti. Y no le dice paz, le dice alégrate. Ese jairé que era el típico de los griegos, alégraos. Alégrate, y no dice María. Alégrate, llena de gracia. María es por esencia la llena de gracia. Por eso no le nombra con su nombre, sino con lo que es realmente. La llena de gracia desde su concepción, la que Dios ha querido hacerse de una forma especial y sin pecado para que esa mujer sea única, especialísima, la que ha de ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Algunos a veces dicen, bueno, es que exageran los curas cuando hablan de Madre de Dios, hemos de ser más protestantes. Es la Madre de Jesús, dicen. Pues no, la misma Escritura nos dice que es la Madre de Dios. Nos la dice en aquel momento, si recordáis, en la visitación a Isabel de la Virgen. La Virgen está encinta, Isabel está encinta, y allí Isabel le dice, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la Madre de mi Señor? ¿Y quién es mi Señor? Es Dios, para que venga la Madre de Dios, la Madre de mi Señor. Eso que muchos dicen, no está en la Biblia que es Madre de Dios. Ya lo creo que está en la Biblia y en el Nuevo Testamento que es Madre de Dios. Cuando uno va viendo realmente la Escritura, se da cuenta de que todos los dogmas de la Iglesia están allí. A veces no lo parecen, a veces parece que... Pero cuando piensas bien y meditas el contexto y lo que están diciendo, tal vez a veces con las mismas palabras, a veces con otras palabras, pero el contenido está todo allí. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, lo ha estado siempre con ella.
Se turbó ante estas palabras, se preguntaba qué saludo era aquel, alégrate. Y el ángel le dijo, no temas, María. Aquí la frase se puede interpretar mal lo que sigue. Porque has encontrado gracia ante Dios. Algunos dirían, ¿qué es eso de encontrar gracia ante Dios? No es lo que muchos piensan aquí, sino que unos piensan, bueno, Dios te ha examinado de alguna forma y ha visto que bien, que está bien. No. Has encontrado gracia ante Dios quiere decir que Dios te ha hecho con toda la gracia del mundo. Y ante esa gracia, que es un don gratuito que Dios le ha dado, que no es mérito de María, sino es creación, gracia de Dios darnos a María. Pero es verdad que María ha de responder a esa gracia. Por eso es como si aquí se le pidiese a la Virgen que aceptase ser la Madre de Cristo, la Madre de Jesús. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Jesús, que quiere decir Dios salva. Jesús el Salvador. Será grande, se llamará, que en oriental es lo mismo, será el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Todas las profecías del Antiguo Testamento se van a Cristo. David, su padre quiere decir su antecedente, su antecesor, aquel del que vienen las promesas que Dios dio a David, pasan a su descendiente por parte de José. Por eso de José se dice el hijo de David, porque ahí pasan las promesas a María y a Jesús. Reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. María responde al ángel de una forma curiosa. ¿Cómo será eso? Porque no conozco varón. No dice, esto no puede pasar, esto... No, a ver, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué he de hacer? Aquí viene toda una tradición muy antigua que tienen sobre todo los orientales, católicos y cristianos orientales, pero también un poco también nosotros, y que está en la fiesta de la presentación de la Virgen, que es solemnidad en Oriente, aquí solo es una memoria, y que nos habla de que María se consagró al Señor ya de niña, ya de jovencita, pero muy jovencita, prácticamente de niña. Eso está en algunos textos del siglo II, eso está en algunos evangelios apócrifos, es una tradición. Como si aquí María dijese, a ver, yo me he consagrado a la virginidad, aunque está casada con José, pero no viven juntos todavía. ¿Cómo será eso? ¿Qué tengo que hacer para este nacimiento? Y el ángel se lo dice claro, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será hijo de Dios. No viene de padre humano, viene realmente del Espíritu Santo. Dios está haciendo algo único en la historia, que es darnos a su Hijo, hacer que Dios mismo se haga hombre. Así que no ha de haber intervención de hombre, solo de mujer, porque es Dios el que se encarna. Es Dios que se hace hombre y esta persona será persona divina. La persona del Hijo es la persona de Cristo, con las dos naturalezas, humana porque se ha hecho hombre, pero Dios porque es Dios que se hace hombre. Como persona divina, por naturaleza humana y divina. Ese es Cristo que viene a nosotros. Es el que celebramos esta noche, que celebraremos el Dios que se hace visible. Fijaros, en este texto es el Dios que se hace hombre por la encarnación, mientras que la noche celebraremos Dios que se hace visible a los más pobres. ¿Quiénes verán a Dios esta noche? Lo verán simplemente los pastores, la Sagrada Familia, José, María, algunos de los vecinos de Betlén que lo verán, nadie más. Todos los poderosos
todos los comerciantes, todos los políticos, no sabrán nada de eso. Allí pasa lo más importante del mundo y ellos ni están ni se les espera, ni en aquel tiempo ni en el nuestro. Ni están ni se les espera, porque no es para ellos la salvación cuando desprecian lo más sagrado. La salvación es para los humildes que aceptan a Dios, que aceptan que se haga hombre, que aceptan buscar el bien real, que no se dejan llevar por ideologías y que no buscan destruir como Herodes al niño, lo veremos dentro de pocos días. Hoy se busca otra vez destruir en el seno de cada uno de nosotros la imagen de Dios. Se nos busca destruir públicamente a Cristo y eso hace que sea imposible para ellos la salvación si no se convierten. Claro, ante la conversión todos podemos llegar a Cristo, pero sin conversión no hay nada que hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y por eso la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo que va a nacer será Hijo de Dios. Ese es el gran misterio. El misterio que celebramos y que por medio del Hijo de Dios, y esto lo dice la segunda lectura, el gran misterio es que Él, haciéndose hombre, abre las puertas de salvación a todos los pueblos. Eso es lo que veremos el día de la ascensión del Señor. Id por todo el mundo, a todos los hombres, predicad lo que yo os he enseñado, a quien se convierta, a quien crea, bautizadlo, y que cumpla con los que os he enseñado. Esa es la apertura a todos los hombres para que todos puedan llegar a la vida eterna. Pero se necesita un previo. ¿Cuál es el previo? Que María acepte. Y aquí los padres de la Iglesia nos darán una imagen, como si toda la Iglesia de todas las épocas, como si todos los patriarcas, como si toda la humanidad que atende la salvación estuviera atenta a este momento. Se necesita, Dios ha querido, depender de María. María ha de decir que sí, si no, no empieza la redención. Y María responderá: he aquí la esclava del Señor, se haga en mí según tu palabra. Hoy la moda diría: ¿qué es esto? ¿Cómo puede? Esto es machismo puro. La esclava de otro y tal. Es no entender a Dios y a las criaturas. Es no entender para nada el diseño de Dios, que es infinitamente y sin exageración, infinitamente superior a nosotros. Y ese ha querido hacerse hijo en María. Así que esa respuesta de María activa toda la salvación. El que María haya dicho que sí y que con esto está dando razón a Jesús en aquello que aquel día que se le presentan a Jesús se le presentan María y sus parientes y se lo dicen a Jesús, y Jesús dirá al pueblo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y María es ese ejemplo único que escuchó al ángel la palabra de Dios y la cumplió a la perfección. Ella es madre en todos los sentidos de Jesús, madre nuestra y madre de Dios. Aquella que en todo dijo sí al Señor. Para nosotros es muy difícil decir sí al Señor, pero es ejemplo continuo. Y es la vocación de María en la historia de la Iglesia, llevarnos a Jesucristo para que también nosotros podamos seguir la voluntad de Dios y llegar a la vida eterna.